Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí otra vez reunidos en el seminario de qué sabemos sobre el cambio climático en México, que en esta ocasión estamos en el módulo 18, que es sobre narrativas y perspectivas humanísticas en cambio climático. En particular, hoy tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Nadia Cortés, que nos va a platicar sobre las perspectivas naturoculturales desde el arte y la filosofía para ecologías posibles. Les cuento un poquito de Nadia. Es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha investigado acerca de la exclusión de la literatura de las mujeres en la filosofía, el cuerpo, la técnica y la escritura, principalmente en el pensamiento francés contemporáneo. Es también maestra de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En su trayectoria académica ha trabajado desde la filosofía de la tecnología, lo que le ha llevado a formar parte del seminario de investigación Farmacon, dirigido por Bernard Stiger, en donde se reflexiona sobre la digitalización del conocimiento. Respecto al trabajo de este filósofo francés, ha traducido unas obras al castellano, lo que hace que la vida merezca ser vivida, de la farmacología, de 2015. Ha sido profesor en el Instituto de Humanidades de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en la licenciatura de Filosofía, y ha impartido cursos en diversas instituciones donde explora las relaciones entre el arte contemporáneo, filosofía y feminismo. Fue coordinadora del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, institución en la cual desarrolló proyectos enfocados a pensar las relaciones entre cuerpo y tecnología, así como perspectivas de la investigación desde la ecología crítica. Ha sido encargada del área de gestión e investigación de la fábrica digital El Rule, donde ha impulsado proyectos de investigación transdisciplinar desde epistemologías feministas, el hack feminismo. En el marco de dichas propuestas desarrolló el proyecto Haraway, una serie de actividades en torno al pensamiento de Donna Haraway, que abarca talleres, charlas, círculo de lectura y un seminario en torno a los conocimientos situados. Además de sus actividades académicas, sus intereses se encuentran marcados por la insistencia constante en procesos de traducción entre la teoría y la práctica, así como en empujar un pensamiento encarnado. Ha trabajado en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en el área de formación de saberes en intercambio, una línea enfocada a estudios de género y teorías feministas para la incidencia política. Actualmente habita desde las prácticas narrativas para acompañar y acompañarse a honrar el conocimiento local y colectivo desde la dignidad y justicia, formando parte del colectivo Prácticas Narrativas México. Nadia, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gustazo tenerte. Muchísimas gracias, Francisco, Darío. Gracias por la paciencia también de coordinar todo el proceso, por organizar este tipo de conversaciones transdisciplinarias que creo que siempre enriquecen muchísimo los imaginarios que necesitamos para evitar este mundo en crisis en el que nos encontramos todas, todos y todes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todas, todos y todes quienes se conectaron el día de hoy. Gracias también al programa de investigación en cambio climático, otra vez por organizar este tipo de actividades. Y bueno, yo quisiera, les voy a compartir una presentación, voy a compartir mi pantalla, un poco la propuesta cuando me invitaron a venir a conversar con ustedes. Quise proponer esta idea de perspectivas naturoculturales, ¿no? Para el cambio climático, para pensar otras ecologías posibles. Y un poco tiene que ver con cómo hacemos para generar otras narrativas, para vivir estas crisis ambientales de maneras dignas, justas y como respetando los territorios locales, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla para irles contando. También les pido que si hay como preguntas, comentarios, vamos a tener un espacio como al final para poder conversar. Déjenme 2 segunditos nada más. Encuentro aquí la pantalla. Listo. A ver. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, como les decía, la conversación de hoy que les propongo tiene como título Perspectivas naturoculturales desde el arte y la filosofía para ecologías posibles, porque creo que ha sido bien importante el papel que ha jugado
tanto la filosofía, pero también la filosofía de la biología, la filosofía de la física, las perspectivas desde el arte, para poder imaginar otras estrategias y herramientas para evitar como las crisis climáticas, las pandemias, todos los procesos que hemos vivido en los últimos años que ponen en jaque pues nuestro mundo tal como lo conocemos, ¿no? Que nos obligan a imaginar otras formas de comprender la ecología y cómo hacernos cargo de las crisis climáticas que habitamos, ¿no? Entonces, bueno, justo voy a tomar una cita de María Pete Kuka, que es una curadora, artista, pensadora, que tiene este libro que se llama Especies de Cthulhuceno, pero que también es una curadora que organizó en 2021 una exposición de la que vamos a hablar, en la que me gustaría compartirles algunas cositas más adelante, que se llama Ciencia Fricción en el CCB de Barcelona, donde justo propone unas maneras de pensar desde otros imaginarios las crisis climáticas, ¿no? Entonces, bueno, esta cita de este libro que les comento que se llama Especies de Cthulhuceno dice: si hay algo que la crisis climática altera de manera radical, son justamente las condiciones generales de la existencia, ¿no? En ese sentido, dice, y como retomando mucho a Donna Haraway, que nos va a acompañar muchísimo hoy en esta conversación, se pregunta qué mitos estamos construyendo para hablar de las tierras devastadas o las especies extinguidas. ¿Qué historias nos estamos contando sobre la destrucción de los ecosistemas? ¿Qué herramientas necesitamos para explicarnos todo eso que no alcanzamos a comprender, ¿no? Creo que si algo ha puesto en el centro de las crisis climáticas y el mundo en el que vivimos actualmente, el planeta en el que nos habitamos, es que las lógicas que teníamos y los imaginarios que teníamos para pensar sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas, necesitan ampliarse. Necesitamos buscar otras estrategias para poder habitar estos países heridos, estos planetas heridos, como diría precisamente Anna Singh, que va a ser otra pensadora que nos va a acompañar en esta reflexión que les quiero proponer. Un poco mi presentación tiene que ver con justo a partir de las crisis climáticas, cómo aprendemos a vivir en un planeta herido, ¿no? En un planeta herido que seguramente no podemos repensar como desde un origen natural, prístino y limpio al que vamos a regresar, ¿no? Sino cómo aprendemos a vivir en este planeta que tenemos, con las fisuras que tenemos, con las crisis que tenemos, con las pandemias que hemos habitado, con los procesos de vida y muerte que hemos atravesado y que seguimos atravesando, con una serie de violencias e inequidades estructurales que despojan territorios, que generan vidas bastante complicadas en muchos lugares, que generan procesos de defensa de territorio, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar este planeta herido que somos, ¿no? Bueno, creo que frente a la imposibilidad y como digamos el agotamiento de pensar que iba a haber un proceso revolucionario ecológico que permita regresar a este origen limpio, lindo, como a un oasis en este planeta herido, pues hemos necesitado generar nuevas estrategias, panoramas, visiones, paisajes, prácticas, narrativas que nos permitan habitar el planeta herido que estamos siendo, ¿no? Que nos permitan habitar los problemas en los que nos encontramos tejidas e inmersas actualmente, pues, ¿no? Es como la crisis climática, podemos generar procesos de menos calentamiento. ¿Qué tipo de acciones podemos hacer para salir de la crisis en que estamos? ¿O será que vamos a vivir como en esta crisis y tenemos que sostener la crisis, pues, el tiempo que nos queda, ¿no? No es como una reflexión fatalista, pero lo que quiero decir es que creo que habría que pensar, y esto es lo que han puesto las autoras que voy a traer el día de hoy, las artistas que voy a traer el día de hoy, creo que han puesto en jaque estas ideas de un progreso lineal y estas ideas de que un día va a haber un mejor futuro, en términos como de un mejor futuro que siga pensando la vida de formas no complejas, ¿no? O la naturaleza de formas en donde podemos dominar la naturaleza. Creo que esos paradigmas quedaron agotados y necesitamos otras formas de pensar el mundo en el que vivimos, ¿no? Si no hay una restauración prístina posible, ¿cómo vamos a vivir en este mundo en ruinas? Y que es un poco lo que comentan así. Necesitamos otros imaginarios
que no sean dicotómicos y binarios para poder pensar el mundo que habitamos, pues. Entonces, bueno, Anna Sink, que tiene este libro que seguramente muchos de ustedes habrán oído, que se llama La Z en el fin del mundo, habla de esto, ¿no? De cuáles son las artes para vivir en un planeta herido. Y entonces piensa mucho en la reflexión acompañada de los hongos para buscar otras lógicas de acompañamiento, de cuidado mutuo y de responsabilidad para responder a nuestros planetas en ruina, a nuestro planeta en ruinas, pues. Entonces, yo quisiera el día de hoy compartirles, por el tiempo que tenemos, 3 estrategias que para mí han sido claves en estas artes para vivir en un planeta herido, ¿no? Creo que hay 3 estrategias que nos pueden ayudar a imaginar futuros sostenibles, futuros acompañadas y futuros que nos permitan poner en marcha otro tipo de futuros también, vidas dignas y justas como para territorios locales, pues, ¿no? Entonces, creo que estas 3 estrategias que yo les vengo a proponer, pues tiene que ver, una de ellas ha tenido que ver con cuestionar o trastocar el concepto de naturaleza, ¿no? Es importante replantear el concepto de naturaleza para poder hacernos cargo, para poder, y ya vamos a asomar a Haraway aquí, para poder seguir con el problema del planeta en el que vivimos, pues, ¿no? Para poder seguir con el problema, habitar los territorios que habitamos, que están rodeados de devastación, de ruinas, en fin, como una serie de cosas y de conceptos que se han vuelto como discusión pública, como el propio concepto de antropoceno, en donde precisamente simplificando mucho toda la discusión sobre el antropoceno, tendría que ver con que la huella del humano, la huella del hombre con H mayúscula, esta ciencia masculinista de este progreso tecnológico, precisamente ha causado unos efectos y unos impactos en el mundo que de alguna manera son irreversibles y que justo, ¿no? Que el gesto de dominación ha generado estos efectos en la naturaleza, en el mundo mismo, ¿no? Y que ha generado procesos de desterritorialización, procesos de violencia, ¿no? Y entonces es necesario repensar esa naturaleza con la que nos hemos relacionado, que de alguna manera propició este tipo de violencias estructurales, pues, ¿no? Entonces, creo que varias autoras, artistas, pensadoras han justo cuestionado, y pensadores también, cuestionado y trastocado el concepto de naturaleza para permitirnos hacernos cargo de este mundo tal como lo conocemos ahora, pues, ¿no? Otra de las estrategias para poder vivir en estos planetas heridos, creo que es replantear cómo son nuestras relaciones ¿no? Cómo son nuestras relaciones interespecie, cómo son nuestras relaciones entre otras especies, entre nosotros, nosotras, nosotres mismos, ¿no? Cómo nos relacionamos y cómo nos afectamos por aquello que nos ocurre a todas y a todos en este mundo, ¿no? Y entonces creo que esta otra estrategia tiene que ver con repensar la relación con el entorno, la relación con otras especies, entre seres humanos y seres no humanos, ¿no? A través de ciertas estrategias y conceptos como la noción de interacción, afectación, simbiosis, especies compañeras y cuidado mutuo. Tengo que decir también que hay una elección no neutral en estas 3 estrategias, ¿no? Creo que la elección de que sean pensadoras, como lo compartí hace rato Francisco, un poco atravesando mi trayectoria, ¿no? Y mi semblanza curricular, pues yo me veo muy acompañada de pensadoras feministas y creo que es bien importante decir que la perspectiva feminista, transfeminista, como una ecología queer, como de otras perspectivas, permite hablar en otros términos de las crisis ambientales, pues, ¿no? Las aportaciones del feminismo, de las mujeres y de las personas como la diversidad y disidencia, de las personas queers para hablar de cómo habitar este planeta herido, creo que son sumamente importantes y creo que ponen en el centro justo otros términos, otras perspectivas que dentro de la noción de naturaleza moderna, ilustrada, que veníamos como trabajando y aprendiendo todo este tiempo, pues que no alcanzaban a ver, pues, ¿no? Evidentemente reflexiones como el cuidado, si el cuidado mutuo aparece como un concepto importante, es porque ya no se trata solamente de perspectivas que tienen que ver con la obtención de recursos, sino con pensar la naturaleza en otros términos, ¿no? También otra de las estrategias que creo que es importante
es entender que no toda relación con los problemas, si nuestro planeta herido es un problema para nuestros territorios, para nuestras vidas y para nuestros futuros, no hay solamente una manera de relacionarnos con los problemas, ¿no? Esto también lo he aprendido de las prácticas narrativas y creo que hay otras maneras y hay maneras muy diversas, muy creativas, muy interesantes, muy locales y que no tienen un eco en las grandes narrativas de cómo relacionarnos con los problemas. Con los problemas no solamente nos enfrentamos, los combatimos, los eliminamos, ¿no? No toda relación con problemas es una relación bélica, ¿no? Hay muchas maneras y muchas estrategias locales en las que las personas nos relacionamos históricamente con los problemas. Resistimos desde muchas maneras, pues, ¿no? Creo que eso es algo que también hace rato, apelando a Anna Singh, nos enseñan precisamente el micelio y toda una otra ecología y otra forma de vivir y relacionarse con de otros seres no humanos, ¿no? Hay muchas maneras de responder a los problemas, a la devastación, a la ruina, ¿no? En ese sentido, como hay otras maneras de responder, también creo que es bien interesante cómo en estas estrategias de las artes de vivir en un planeta herido, retomando a Anna Singh, ponemos a rodar de la mano de Haraway, pero también de la mano de otras cosmovisiones, que creo que otra cosa que olvidé decir, creo que esas 3 estrategias también quieren honrar y poner en el centro todo el trabajo y toda la defensa histórica, las defensoras de la tierra y el territorio, que son creo que de las personas que hacen un frente sumamente importante para imaginar otros mundos posibles, porque todas las defensoras de tierra, defensoras y defensores de tierra y territorio, justo lo que han puesto en marcha son esas otras estrategias locales para lidiar con los efectos de no solamente un cambio climático, que es producto de una forma de comprender la naturaleza, una forma de comprender el mundo, una forma de hacer tecnología, que habla de un sistema de ordenamiento del mundo que tiene que ver con un ordenamiento de mundo capitalista, masculinista, patriarcal, ¿no? Que precisamente como que deja fuera otras maneras de relacionarnos con el entorno y con los seres humanos y no humanos, pues, ¿no? Entonces, la responsabilidad, poner a rodar otra noción de responsabilidad para planeta herido, para este planeta herido, implica más que establecer unos códigos morales o éticos en términos de prescripciones, implica con alimentar la habilidad que tenemos para responder a los contextos difíciles. Y todo mundo, todas las personas, siempre respondemos a los contextos difíciles. Todas las personas respondemos a la violencia estructural y todas las personas tenemos saberes locales que nos permiten sobrevivir, vivir, incluso dar muerte en los contextos en los que nos habitamos, pues, ¿no? Pero todas las personas siempre respondemos. Entonces, otra noción de responsabilidad que pone a girar precisamente no prescripciones éticas, sino que abonar en la habilidad que tenemos todas y todes para responder, ¿no? Y también creo que esta última estrategia viene de la mano, la de pensar e imaginar otras formas de relacionarnos con los problemas, otras formas de imaginar la responsabilidad. Creo que vienen muy ligadas a esto que también se ha puesto mucho desde la ciencia ficción feminista, pero también desde las pensadoras feministas como Donna Haraway, como Karen Barad, como Vinciane Desprez, como Isabel Stengers, ¿no? De la fabulación especulativa y como todas las autoras de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, que nos permiten imaginar otras formas de relacionarnos con mundos que son bastante complejos y que dentro de nuestras lógicas binarias no alcanzábamos a responder, pues, ¿no? Fabular especulativamente a partir de la experiencia propia y de otras maneras de observar lo que nos pasa, creo que es una de las otras estrategias que me gustaría compartirles el día de hoy. Bueno, dicho esto, me gustaría empezar como a quizá poner unas anotaciones sobre cómo ha sido este cuestionamiento del concepto de naturaleza y en qué sentido creo que este cuestionamiento ha permitido imaginar otras formas de habitar las crisis que vivimos, ¿no? Y de habitar este planeta herido, pues, ¿no? Bueno, por acá traigo a 3 autoras que
que me gustan mucho, que admiro mucho, que es Karen Barat, que es física, Donna Haraway, que yo sé que muchas y muchos de ustedes la conocerán, bióloga, y Anna Singh, ¿no? Que justamente la he estado citando todo este tiempo, ¿no? Y precisamente, bueno, Anna Singh en este libro que les comentaba de la Z en el fin del mundo, ¿no? Nos dice, bueno, como la ilustración y la modernidad y la noción de naturaleza con la que crecimos, la que aprendimos en la escuela, las personas sobre todo que somos personas que hemos sido academizadas, personas que vivimos sobre todo en las urbes, ¿no? Aprendimos una noción de naturaleza como justo alejada de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Es decir, la ilustración y la modernidad como que plasmó una idea de naturaleza como grandiosa, universal, como algo pasivo. Vemos esta ilustración como en el fondo un poco no quería darle tanta luz a esa ilustración, pero como esta noción de naturaleza como el caminante en las zonas de niebla de Frederick, como viendo la naturaleza como alejada de, ¿no? Como uno depositado, y aquí sí utilizo el masculino a propósito, como uno depositado frente a esa naturaleza, como observándolo sin afectación, ¿no? Entonces eso, la naturaleza aparece como una imagen grandiosa, universal, pasiva, mecánica, como un telón de fondo, como se ve en la imagen, y como un recurso también para la intencionalidad moral del hombre, que pudiera domesticarla y dominarla, ¿no? O sea, como una relación alejada, pero una relación también como objetual, capitalista, de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta noción de naturaleza creo que es una noción con la que hemos crecido, hemos aprendido y así nos hemos relacionado con aquello que llamamos naturaleza, pues, ¿no? Desde una relación de obtención de recursos, ¿no? O sea, por eso esta noción de ilustración, esta noción de naturaleza como de la modernidad, pues como que dio paso a entender la naturaleza también como recursos naturales, pues, ¿no? Hay toda una historia de esta noción de naturaleza que aprendimos y con la cual nos relacionamos, ¿no? Creo que esta noción de naturaleza, pues, ¿no? Era necesario reflexionar críticamente sobre ella, entender cuándo surgió, cómo es, todas las personas que habitamos este planeta nos relacionamos igual con la naturaleza o por qué esta noción de naturaleza se volvió hegemónica, ¿no? ¿A qué intereses responde, ¿no? Eh, y creo que es importante, y ha sido importante cuestionar esa noción de naturaleza, porque bajo esta noción de naturaleza hegemónica, los efectos que se han tenido es que nos sentimos como aislados de ella, ¿no? Entonces seguimos pensando como cuando decimos, no sé, como lo comentaba mucho en algunos talleres antes, ¿no? Como de cuando decimos, vamos a ir a la naturaleza, ¿no? Las personas, sobre todo que vivimos en urbes, y vamos a ir a la naturaleza, es como ir a un lugar donde hay más árboles, ¿no? O sea, como hay una noción de naturaleza en donde la naturaleza tiene una imagen específica, ¿no? Y la vamos a visitar y no tenemos una relación cotidiana con ella, ¿no? Afortunadamente esto ha ido cambiando y ha ido cambiando un poco porque la situación lo apremia. Es necesario poner a rodar otros imaginarios sobre la naturaleza si queremos poder, pues, tener un futuro en este mundo, pues, ¿no? Entonces, bueno, creo que justo en este libro que les comentaba Anna Singh, habla como de esta idea de primera naturaleza, segunda naturaleza y tercera naturaleza, ¿no? Y esta primera naturaleza tendría que ver con pensar la naturaleza como la relación entre seres humanos y seres no humanos, ¿no? Esto sería como la primera noción. La segunda naturaleza, dice Anna Singh, tendría que ver con pensar la naturaleza bajo la producción capitalista, pues, ¿no? Y la tercera naturaleza, que es la que le interesa a ella analizar como en su libro, es esta naturaleza como después de esa producción capitalista que coloca a la naturaleza en aquello que puede sobrevivir, ¿no? Eso que resta después de todo un proceso de producción de la propia naturaleza y cómo es que hay naturaleza en esta ruina y en esta crisis, pues, ¿no? Precisamente creo que pensar y entender como que esta primera naturaleza, segunda naturaleza, tercera naturaleza, no son como una primera naturaleza como en el tiempo, una segunda naturaleza que después devino por la producción capitalista y una tercera naturaleza que es lo que sobrevive,
no son como tres momentos diferentes en el tiempo, sino lo que quieren decir Anna Singh, y también después ahorita lo vamos a ver con Donna Haraway, lo que quieren decir es que estas tres naturalezas se dan en el mismo espacio y tiempo, todo el tiempo como proceso histórico, pues, ¿no? No hay una naturaleza prístina, no conocemos una naturaleza prístina, original, impoluta, como la que queremos recrear en las reservas naturales o como la que queremos recrear en ciertos lugares, sino que siempre esta naturaleza ha estado como permeada por la mano del humano, pues, ¿no? Accedemos desde nuestra mirada humana, de nuestro cuerpo humano, pues, ¿no? La naturaleza, veremos, la naturaleza es más como, y ahorita lo vamos a leer, un topos, diría Haraway, ¿no? Un topos y un tropos, es decir, una figura y un lugar que solemos desear, ¿no? Y que de pronto, justo porque lo solemos desear, queremos recuperarlo desde una imagen prístina que quizá pues no existe, ¿no? Y entonces, bueno, un poco creo que lo que propone Anna Singh no es como entender como en el espacio y el tiempo como separados, sino como que estas tres naturalezas están todo el tiempo sobreponiendo, ¿no? Creo que todas estas miradas que promueven estas autoras son miradas desde la complejidad, y creo que eso es algo importante para poder pensar otras formas de responder, ¿no? Bueno, pues creo que una de las grandes autoras que ha puesto como a rodar esta crítica a esta noción occidental, moderna, ilustrada en la naturaleza, y aclaro y subrayo occidental, moderna, de la naturaleza, ilustrada en la naturaleza, porque creo que hay todas otras cosmovisiones que han existido al mismo tiempo que existe esta noción hegemónica, que piensan en la naturaleza, que sienten en la naturaleza desde otros códigos, ¿no? Que son completamente diferentes. Creo que es importante decir que si estoy como citando a estas autoras, bueno, tiene que ver mucho porque la propia idea del cambio climático es una idea que viene justo de pensarlo desde un marco de pensamiento específico. Creo que hay un proyecto muy lindo, que es bastante, ya de bastantes años atrás, ¿no? Que es de Eugenio Tiselli, que justo trabajó como en sembradíos para observar el efecto del cambio climático en comunidades de África, ¿no? Y entonces hace todo un trabajo de registro y de documentación de cómo viven las personas en sus contextos locales el cambio climático, más allá de si importa la definición. Importa la definición como los efectos que tiene ese fenómeno en los contextos locales específicos, ¿no? Y entonces no importa cómo se nombra, o sí importa cómo se nombra, pues, pero lo que importa en los contextos locales son los efectos que eso tiene para sus localidades, pues, ¿no? Y hay otras maneras de relacionarse con ello, pues, y otras maneras de responder a ello, ¿no? Hay otras maneras de relacionarse con la naturaleza y hay otras concepciones de la naturaleza en otros contextos que no son los contextos como occidentales, modernos, ilustrados de los que bebemos, y que sin embargo estos discursos hegemónicos afectan los contextos locales, y los contextos locales lidian todo el tiempo con esos discursos hegemónicos y con esas maneras hegemónicas de producir y de ordenarse el mundo, pues, ¿no? Pero bueno, Haraway creo que ha sido una de las autoras que ha puesto, que ha trastocado o que ha puesto en cuestión la cuestión de la naturaleza, pues, ¿no? Si la naturaleza, además de tener esta relación que hemos tenido con la naturaleza como alejada, como un espacio que existe en donde somos depositados, ¿no? Como si es algo que está antes que nosotros y nosotros llegamos a conquistarla y dominarla, pues Donna Haraway quiere cuestionar esta naturaleza hegemónica, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué es la naturaleza? ¿No? O sea, ¿qué ha sido la naturaleza? Y lo que pone en marcha Haraway es esta idea de que la naturaleza es eso que no podemos dejar de desear, ¿no? Dice, la naturaleza, más que algo que exista per se, ¿no? Es un topos, es un lugar en el sentido de un lugar retórico o un tópico a tener en cuenta en temas comunes. Es un lugar común al que recurrimos, ¿no? Pero me gusta mucho esta idea de la naturaleza como eso que no podemos dejar de desear, pues, ¿no? Como si la naturaleza fuera ese lugar donde podemos obtener cosas, donde podemos estar habitando, ¿no? Donde no hay intervención, ¿no? Como una relación de cero responsabilidad con ese lugar, pues, ¿no? Como que pone ciertas lógicas de pensamiento a operar,
que son diferentes a las que ahorita tenemos que poner a rodar para hacernos cargo de los entornos que vivimos, ¿no? Y entonces, bueno, la naturaleza es un lugar, dice Haraway, ¿no? Pero la naturaleza no es un lugar que existe antes de que habitemos ese lugar, pues, ¿no? La naturaleza es un lugar que habitamos, es un lugar común que habitamos, pues, ¿no? La naturaleza, va a decir Haraway, es un lugar sobre el cual reconstruir la cultura pública. Bajo la noción de naturaleza, construimos aquello que es contranatural. Bajo la noción de naturaleza, construimos aquello que es la no naturaleza o la cultura, ¿no? Estas dicotomías entre naturaleza, cultura, naturaleza, tecnología, naturaleza contra natura, ¿no? O sea, hay toda, o sea, la naturaleza la necesitamos para construir la cultura pública, para construir el mundo tal como lo hemos conocido. Barat tiene un texto muy interesante que se llama Nature Queer Performativity, donde justo como que habla de la naturaleza, la performatividad queer de la naturaleza, ¿no? Porque ha habido toda una construcción de la naturaleza en términos binarios, pues, ¿no? Y esa binariedad le funciona a un sistema ético, moral y político desde el cual se construye la cultura pública, ¿no? Entonces se establecen, en ese texto justo lo que analiza es que se establecen cuáles son actos naturales y cuáles son actos contranaturales, ¿no? Entonces, sin la idea de naturaleza no podemos construir quiénes somos, básicamente. Gracias a una idea de la naturaleza construimos quiénes somos, ¿no? Pero es una construcción. No solamente es un topos, es un lugar desde el cual se reconstruye la cultura pública, sino que también es una figura, es una construcción, es un artefacto, un movimiento, un desplazamiento. No preexiste antes de su construcción, ¿no? No hay naturaleza antes de la construcción de la naturaleza. No hay naturaleza antes del discurso sobre la naturaleza. Por eso es importante pensar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de naturaleza, pues, ¿no? Si la naturaleza es un tópico del discurso público en torno al cual giran muchas cosas, incluso la tierra, ¿no? La manera en la que concebimos nuestra forma de relacionarnos con los entornos que habitamos están muy mediados por la noción de naturaleza que aprendimos, ¿no? En este sentido, lo que va a decir Haraway es que la naturaleza siempre es artefactual, es decir, siempre es producida. La naturaleza está construida como una ficción y un hecho, pues, ¿no? O sea, sí, efectivamente la naturaleza se construye a partir de elementos que existen en el mundo, de elementos naturales, pero está construido como una ficción y un hecho, pues, ¿no? Y esta frase me parece sumamente potente y que creo que nos permite para comprender la complejidad del mundo, y es que los organismos no nacen, sino que se hacen a través de distintos actores colectivos. Es decir, eso que parece incuestionable, en realidad no nace, sino que se produce a través de distintos actores colectivos, ¿no? Haraway propone no una desnaturalización, es decir, no propone como ella no propone como abandonar la noción de naturaleza, sino comprender que toda naturaleza es una producción particular de ella misma, pues, ¿no? Esta naturaleza artefactual está basada en un produccionismo y en un antropocentrismo eurocéntrico, pues, ¿no? O sea, la naturaleza tal como la conocemos es producto de una forma de pensar dominante que tiene que ver con esta idea de naturaleza ilustrada y moderna, pues, ¿no? Para Haraway, como poder generar otro tipo de relaciones con la naturaleza, otro tipo de relaciones con nuestros entornos, nuestros ambientes y nuestros planetas heridos, tiene que ver con cuestionar justo esa noción de naturaleza, entender que la forma en la que comprendemos la naturaleza es una forma producida, es una construcción, ¿no? Y propone ciertas estrategias para poder inventar e imaginar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, que es primero despojarnos del paradigma racionalista que lo ha pensado, y la otra es repensar los actores implicados en la construcción de las categorías etnoespecíficas de naturaleza y cultura. Cuando se refiere a las categorías etnoespecíficas de naturaleza y cultura, creo que Haraway está haciendo un guiño precisamente a entender que no hay una noción de naturaleza, sino que hay muchas nociones de naturaleza y hay otras cosmovisiones que permiten otro tipo de relaciones con la naturaleza, pues, ¿no? Que esta dicotomía naturaleza y cultura es una distinción sumamente occidental y moderna y colonialista también, ¿no? Nos está faltando meter ahí como esa reflexión también, ¿no?
Creo que otro de los autores que no necesariamente está alineado con la propuesta de Haraway, pero que creo que también nos permite imaginar, ¿no? O sea, como traer a muchos autores creo que es importante porque nos permite imaginar formas locales que nos sirvan para sostener la vida. Creo que cuando digo como, y voy a regresar un poquito, ¿no? Como acá, cuando digo que lo que quería presentarles son como, justo, ¿no? Como diferentes artes para vivir y diferentes estrategias, panoramas, narrativas, para poder vivir en este planeta herido. O sea, creo que todos estos relatos, estas narraciones, estos cuestionamientos, estos textos, estas propuestas, ¿no? Me parece que son importantes en la medida que nos pueda ayudar a imaginar formas de sostener la vida y la muerte en nuestros contextos locales, ¿no? Nada de lo que se dice acá intenta ser como verdad o doctrina, sino creo que son metáforas que nos pueden ayudar a sostener la vida y la muerte en nuestros contextos locales, ¿no? Por lo menos a mí me ha permitido otras maneras de comprender y de relacionarme y de generar maneras de responder frente a problemas que son como contundentes en la vida cotidiana, pues, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Morton, él propone hablar de una ecología sin naturaleza, ¿no? Y justo lo que dice, pero bueno, hay puntos como en común o de diálogo entre Haraway y Morton, aunque tienen perspectivas diferentes, no digamos que Haraway, de hecho, creo que es justo en Ecología sin Naturaleza, donde Morton dice, bueno, hay personas que quieren mantener la idea de naturaleza para pensar una ecología, ¿no? Para pensar el ecocriticismo, y como que Morton dice, bueno, yo soy de la idea que hay que desechar de alguna manera esa idea de naturaleza, ¿no? Y justo, ¿no? Dice, la verdadera naturaleza, la verdadera idea de naturaleza, la que muchos tienen cariño, tendrá que marchitarse en un estado ecológico de la sociedad humana, ¿no? Creo que algo que me gusta mucho de Ecología sin Naturaleza de Morton y de la reflexión que tiene sobre la naturaleza Morton es que precisamente reconoce el papel importantísimo que ha tenido el arte para afianzar ciertas ideas hegemónicas de lo que es la naturaleza, ¿no? Dice, es en el arte donde las fantasías que tenemos acerca de la naturaleza toman forma, toman parte, pero también se disuelven, pues, ¿no? Como que la naturaleza, justo pensando en esta imagen del paseante sobre las olas, donde la naturaleza queda lejos, ¿no? Pues justo, la naturaleza es como algo tan inmenso, pero algo que también se nos escapa de las manos bajo esa idea, pues, ¿no? Y como que si no fuéramos parte de esa naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esa imagen o cuáles han sido los efectos históricos de esa imagen a la hora de sostener justo la vida y la muerte, ¿no? Bueno, Morton también dice, la idea de que un cambio de vista, de perspectiva, ¿no? Porque esto fue, pues él viene como de toda esta rama de la ecología crítica, ¿no? Del ecocriticismo, ¿no? Y entonces, cuando él escribe Ecología sin Naturaleza, él está pensando también cómo las perspectivas ecocríticas de esa época proponían que todo se trataba de un cambio de vista, ¿no? Que todo se trataba de un cambio de perspectiva, ¿no? Y lo que dice Morton es, no es que no se trata de, o sea, él propone hacer una ecología sin naturaleza, sin este concepto, sin este lugar, sin este topos retórico que ha permitido construir una idea de mundo muy específica, y si esa idea de mundo no nos funciona para hacernos cargo de las crisis ambientales que vivimos, ¿no? Y entonces no se trata por eso de un cambio de vista o de pensar de otra manera la naturaleza, sino más bien desechar esa noción de naturaleza porque está muy enraizada en un romanticismo, como en el propio concepto de visión del mundo, cosmovisión. No se trata de otra visión del mundo u otra cosmovisión, sino se trata de desechar esa visión del mundo para pensar cómo hacernos cargo desde otros imaginarios, pues, ¿no? La cosmovisión supone tratar en cómo la experiencia tiene lugar en el mundo, ¿no? La estética, dice, juega un rol crucial para todo eso, estableciendo los modos de sensación y percepción del lugar. Entonces, esto me gusta mucho porque dice, no es una cuestión solamente de visión, sino es una cuestión de pensar
cómo sentimos y cómo nos relacionamos entre todos los actores colectivos que generan un ecosistema. Pues, no se trata de una cuestión de visión, sino se trata de una cuestión de volver a pensar el lugar que ocupamos todas, todes, todos en el mundo, ¿no? Creo que aquí se dibujan para mí, como desde la lectura que yo hago, también como estos guiños para generar otras nociones de pensar el espacio y el tiempo y nuestra relación con el espacio y el tiempo y por lo tanto con los lugares que habitamos más allá del concepto que exista en naturaleza y pensar cómo sostenemos, cómo nos hacemos cargo y cómo, justo, cómo sostenemos la vida y la muerte en los entornos que habitamos. Todo el tiempo estamos dando vida y todo el tiempo estamos dando muerte. O sea, la forma en la que nosotros, nosotras sostenemos nuestra vida es una cadena de interdependencia, no solamente de interacciones, y como lo veremos ahorita más adelante, sino de interacciones, es decir, de acciones que suponen cambios como y afectaciones concretas en la vida de los demás, ¿no? La posibilidad de que yo esté viva depende de un montón de factores, de los cuales parece que estoy como desarraigada o desvinculada, ¿no? Porque hay toda una idea que me ha hecho pensar que eso no es de mi incumbencia, pues, ¿no? Que toda la relación que uno tiene con lo que se relaciona es una relación de obtención y como de extracción y como justo sumamente colonial, donde yo puedo sobrevivir y desde una individualidad brutal que favorece a una idea de mundo pues sumamente capitalista, ¿no? No todo mundo vive de esa manera. Hay personas y justo de eso hablan las inequidades estructurales, hay personas, territorios que se ven afectadas por las acciones como de justo, ¿no? De una sociedad que privilegia a ciertas personas frente a otras, a ciertos territorios frente a otros, pues, ¿no? Bueno, la pregunta que creo que está en el fondo del libro de Ecología sin Naturaleza de Morton es cómo la narrativa es una herramienta políticamente efectiva para producir otras formas de ordenación del mundo, pues, ¿no? Morton continúa como hablando, dice, la intensidad ideológica del concepto de naturaleza, irónicamente impide una relación propia con la tierra y sus formas de vida, ¿no? Hay una intensidad ideológica del concepto de naturaleza que permite otras formas de relacionarnos con la tierra y sus formas de vida, ¿no? Lo cual incluye la ética y la ciencia, ¿no? Dice, la escritura de la naturaleza en sí misma ha explicado la forma en la que la naturaleza se nos resbala o se nos escapa, ¿no? Es como al querer dar cuenta de la naturaleza desde una conceptualidad, desde figurar la naturaleza, desde crear topos, vemos cómo se nos resbala, se nos escapa, porque quizás ese no es el foco, pues, ¿no? La narrativa de la apreciación de la naturaleza es complicada para la toma de conciencia de nuestras realidades históricas. Y esta parte creo que es sumamente crucial, porque en eso tiene que ver, aunque les digo que no necesariamente están en diálogo Morton y Haraway, creo que con esto tiene que ver lo de la naturaleza artefactual, ¿no? O sea, la naturaleza es una producción histórica. Eso que concebimos como naturaleza es una producción histórica, es un hecho histórico, es un acontecimiento colectivo, pues, ¿no? Y creo que la narrativa de la apreciación de la naturaleza como algo prístino, no toma conciencia de que la naturaleza es una producción, es una realidad histórica, pues, ¿no? Esta naturaleza con la que habitamos ahora, este planeta herido, este planeta en ruinas, es una realidad histórica a la cual hay que prestar atención, ¿no? Y bueno, creo que un poco todas estas ideas sobre cuestionar la naturaleza, es decir, me parece que una de las cosas que es importante cuando pensamos en las crisis climáticas, en el cambio climático, en las crisis ambientales, en cómo hacernos cargo como de nuestros ecosistemas, es preguntarnos si críticamente con qué noción de naturaleza nos estamos relacionando, ¿no? ¿Qué es para nosotros la naturaleza? ¿Qué es para nosotras la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? ¿Con quiénes hacemos entorno? ¿Con quiénes compartimos la vida, ¿no? ¿Quiénes se sostienen en esa vida? ¿Qué de naturaleza se está pensando en ese tejido colectivo con el que hacemos vida, pues, ¿no? Y creo que es una de las estrategias importantes para pensar cómo sostenemos y cómo generamos otras perspectivas, justo, naturoculturales, para pensar otras ecologías posibles que nos permitan sostener la vida, pues, ¿no? Sostener la vida y la muerte, como dice la Jara.
Creo que otra de las estrategias que les dije que me parece bien importante que han puesto estas autoras y que también se han puesto también como muy de la mano, o sea, como lo vimos con Morton, ¿no? Para Morton, si traje a colación a Morton a este espacio es porque justo creo que Morton pone mucho el acento de cómo la creación de imágenes desde el arte ha sido importante para pensar la propia naturaleza o para imaginar o para poner a rodar otros imaginarios de la naturaleza, ¿no? Creo que esto ha sido muy importante y creo que justo desde el mundo del arte se han hecho varios esfuerzos para generar otras imágenes para pensar la naturaleza, otras imágenes que ponen a rodar otras nociones de naturaleza que ya no son esas imágenes del romanticismo alemán, ¿no? Como de una naturaleza alejada, sino que ahora como una combinación en donde estamos todos, todas, todos entramados interespecie, pues, ¿no? En ese sentido, nociones como la interacción, la afectación, la noción biológica de simbiosis, ¿no? Con Nick Margulis, que la puso como muy en el centro y a la cual han leído muchísimo Donna Haraway, las especies compañeras, o sea, todas estas nociones, interacción, afectación, simbiosis, especies compañeras, es decir, otras formas de relacionarnos con las otras especies, con los otros seres no humanos, ¿no? Han permitido otras formas de relación que ponen en el centro no la obtención de recursos, no la extracción, no la dominación como forma de relación primigenia, sino que ponen en el centro el cuidado mutuo, pues, ¿no? Otras imágenes posibilitan otras formas de relacionarnos con, ¿no? Y creo que estas estrategias también se han visto como justo puestas en marcha a través de ciertas narraciones, narrativas, representaciones, tanto en el arte como en la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, les hablaba hace rato de María Pete Cuca, que fue la curadora de esta exposición que les invito a que puedan, como todavía quedan varias cosas en la web, que se llama Ciencia Fricción, Vidas entre Especies Compañeras. Y creo que justo es eso, ¿no? O sea, creo que un poco lo que pone en marcha Morton, que a mí sí me gusta bastante, tiene que ver con, bueno, y es que importa poco qué es la naturaleza, sino cómo sostenemos la vida y la muerte. O sea, entonces, esta idea de la vida entre especies compañeras es cómo sostenemos la vida y la muerte, qué nos ayuda a sostener la vida y la muerte en nuestros entornos, qué ecologías podemos imaginar a partir de poner el cuerpo desde ese lugar, ¿no? Se dice como que la cabeza piensa donde los pies se posan, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa si nuestra cabeza le hace caso a esos pies y pensamos en con quiénes sostenemos la vida, qué especies compañeras nos ayudan? Desde preguntas de todo tipo, ¿no? Me gusta mucho cuando en Especies de Compañía, eh, Haraway habla de la relación que tiene con su perrita, ¿no? Y entonces como habla de la relación que tiene con su perrita, pero la medicina que toma su perrita, ¿no? Y entonces toda una cadena de producción, las rutas de producción de vida y de muerte son importantes para pensar en otras ecologías posibles, para podernos hacernos cargo de las crisis que nos tocan, pues, ¿no? Entonces, otros imaginarios para otro tipo de relaciones. Bueno, esta exposición de María Petecuca, de la cual es curadora, creo que genera una serie de imaginarios bastante interesantes que posibilitan no solamente como imágenes que nos sugieren otras formas de relación, sino hay una pieza en esa exposición que hace una artista sobre ponerse a tejer, cómo imaginan que son un espacio de corales que está como justo desapareciendo, ¿no? Entonces, como invita a unas personas a imaginar cómo son los corales de esa isla, ¿no? Pero a tejerlos, ¿no? Y entonces a generar como maquetas a través de tejidos, a través de ganchillo, ¿no? Y es muy interesante porque justo es como a partir de pensar otras representaciones, otras maneras de pensar incluso como los territorios o los paisajes devastados, o sea, reimaginando cómo serían, de alguna manera nos ayuda este tipo de procesos a generar otras relaciones, a involucrarnos, a sentirnos afectados por lo que ya no está, que quizá nunca nos ha importado, pues, ¿no? O sea, hay que poner el cuerpo para dejarse afectar, ¿no? Y precisamente creo que poner el cuerpo desde el solo observar desde la lejanía, pues creo que nos pone en una posición como protegida de nada nos afecta, pues, ¿no? Que es un poco cuando
hace rato les ponía en una diapositiva como abandonar el paradigma racionalista, creo que tiene que ver con eso, ¿no? No se trata de pensar sobre o pensar por las cosas que existen alrededor nuestro, sino como siempre estamos pensando y sintiendo con esas personas, con esos seres humanos, ¿no? Con esos seres no humanos también, ¿no? Bueno, esta idea de simbiosis, como que esta es una imagen que es homenaje a Lynn Margulis y que en esa exposición, precisamente en la exposición de ciencia fricción, ¿no? Y justo, ¿no? Bueno, tiene que ver con esta idea de ciencia fricción porque justo es como la ciencia ficción puede posibilitar otras formas de estar con, de friccionarnos, de afectarnos, pues, ¿no? Y creo que estas nociones justo nos obligan a pensar otra manera de hacernos cargo de aquello que llamamos naturaleza, de aquello que imaginemos como naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces la idea de simbiosis creo que es una idea que es crucial también para generar otras formas de responsabilidad política, ¿no? Y como la simbiosis pensada como esta asociación prolongada entre organismos diferentes que comparten un hábitat, ¿no? Pero también la simbiosis como motor de la vida para replantear maneras en las que nos relacionamos entre especies humanas y no humanas, pues, ¿no? Creo que también otras estrategias han justo sido como pensar otras maneras de relacionarnos, como que siempre pensamos que la relación entre cuerpos en un espacio, ¿no? Digo, no me quise extender más cuando estábamos hablando de lo de Morton, pero creo que las propuestas interesantes, tanto de Morton como de Haraway, tienen que ver con repensar la propia idea de espacio y tiempo, ¿no? Cómo nos relacionamos con el espacio y el tiempo, cómo narramos las cosas que narramos, nuestras relaciones con nuestras propias crisis climáticas, qué mitos estamos utilizando, como decíamos al inicio de la presentación, para narrar eso, ¿no? Cómo narramos ese devenir crisis que estamos siendo, pues, ¿no? Cómo nos hacemos responsables en la propia narración, ¿no? ¿Cómo generamos otras estrategias que no sea solamente desde el juicio de no, pues estuvo mal como lo hemos hecho, ¿no? Sino más bien cómo lo sostenemos ahora y cómo en ese quizá hemos devenido en territorios no tan preferidos de nuestros ecosistemas y en unas formas de producción bastante violentas y bastante difíciles para ciertos territorios y para ciertas identidades y para ciertas personas y como atravesadas muy desde el despojo, pero cómo también en esos procesos eh, que ha devenido el mundo ha habido harta resistencia, ha habido harta creatividad para sostener como la vida en contextos bien complicados, pues, ¿no? Y cómo esas narrativas no están poniéndose en el centro, pues, ¿no? Cómo esas luchas no se están reconociendo, ¿no? Creo que también me hizo falta anotar cuando hablamos de repensar y cuestionar el concepto de naturaleza, como justo, ¿no? O sea, como pensar toda la labor que se ha hecho eh, sobre los derechos de la naturaleza, como que lo que posibilita son otras formas de relacionarse y otras formas de entender y comprender esa relación con la naturaleza, ¿no? O sea, como todos los derechos en torno a la naturaleza que ha habido como en toda esta lucha sobre todo en Ecuador, Bolivia, Honduras, o sea, pensemos en una Berta Cáceres como la defensora de la tierra y territorio que fue en 2016 por todo el trabajo que ha hecho en la ecología. Todas esas historias locales son importantes para repensar como la manera en la que sostenemos la vida, pues, ¿no? Creo entonces también como que precisamente bajo la idea de simbiosis, ¿no? Hay otra autora que me gusta mucho y que me gusta mucho que estas autoras tienen reflexiones filosóficas, pero que digamos que su nicho su nicho académico es la biología, como Haraway o Karen Barad, la física, ¿no? Y entonces, como habla de este concepto de interacción, que me gusta mucho, y de interacción, ¿no? O sea, como que parece ser que en un espacio y un tiempo, los cuerpos como interactúan, decimos, ¿no? Y entonces, como que varado un poco, digo, no lo hice de esta manera, pero un poco para intentar explicarlo y resumirlo, compartirlo, como se interactúan y parece ser que esa noción de interacción que aprendimos, así como aprendimos una idea de naturaleza, ¿no? Esa noción de relación con los otros o de interacción con los otros tiene que ver como
como con un tacto que no nos atraviesa, ¿no? Como si de pronto la interacción fuera como justo el roce entre dos superficies, pero como si ese roce no produjera un cambio, sí, como un cambio importante en la forma de estar del mundo de ese otro ser con el que interactuamos, pues, ¿no? A mí me gusta mucho poner como el ejemplo, digo, ahorita no les estoy viendo porque estoy viendo la presentación, pero me gusta mucho poner el ejemplo de cuando tenemos una clase virtual o una clase igual presencial, pues, pero cuando tú generas y tú diriges la mirada hacia alguien cuando estás hablando y miras a esa persona, sí hay una interacción entre miradas, pero no solamente, creo que lo interesante de la interacción no es solamente el cruce de miradas, sino que ese cruce de miradas produce algo en el cuerpo cuerpo a cuerpo de la otra persona. Pues, ¿no? Cuando yo miro a alguien, hay un cambio en la forma en la que esa persona está situada en ese espacio de tiempo. Creamos y recreamos el lugar de maneras diferentes, ¿no? Como lo que estoy diciendo ahora, seguramente produce un montón de reacciones, emociones, pensamientos, acuerdos, desacuerdos, mociones, cuando ustedes escuchan esto. O sea, la voz produce, no solamente interactúa con sus pantallas, con todo un circuito para que yo llegue a donde están ustedes, sino que literalmente genera y produce otra manera de estar en este espacio y tiempo que compartimos, aún en el espacio diferido. Pues. Entonces, en este sentido, Barat lo que propone es que, dice, esa interacción, esa intersección de los cuerpos, de las voces, de las miradas, ese cruce de miradas, en realidad es una interacción, ¿no? Estamos enredados en interacciones que producen agencia, somos influyentes tanto en la vida, en los entornos de las personas y de los lugares que habitamos, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo y rehaciendo el espacio y el tiempo, ¿no? Como parte de esa repetición o de esa iterativa interactividad de la materia, ¿no? O sea, la materia se está produciendo constantemente a partir de nuestras interacciones, pues, ¿no? Entrelazarnos, estar conversando el día de hoy aquí entre nosotros, es una relación de responsabilidad, ¿no? Yo tengo la habilidad, tendré que tener la habilidad de responder frente a sus preguntas, frente a sus miradas, frente a sus comentarios, como ustedes tienen la habilidad de responder frente a estas cosas que están llegando a sus cuerpos, a sus oídos, a sus sentires, a sus pensares, pues, ¿no? Pues me gusta mucho pensar otra noción de la interacción que tiene que ver con hacernos cargo, ¿no? De nuestros lugares de enunciación, hacernos cargo de las cosas que hacemos y producimos y que eso genera acciones en la vida de las personas. Entre nosotras estamos haciendo mundo constantemente y entonces, ¿en qué lugar nos pone eso, no? ¿Qué implica pensar la interacción desde este lugar, pues, no? Bueno, esta es una foto de la exposición de María Petacuca, ¿no? De ciencia ficción, de un colectivo que se llama Quimera Rosa, y que justo también, pues creo que hay muchos ejemplos. Digo, hay una pieza que no la puso porque es muy viejita, creo que es del 2011, de un colectivo que se llama, ¿cómo se llama? Arte orientado a objeto, como es, ahorita me acuerdo del nombre, pero que se llama, que es una pieza interespecie, súper viejita, ¿no? Que justo tiene que ver con una relación entre caballos y personas, ¿no? Y como dejar a los caballos ser en mí, creo que se llama la pieza como en español. Y bueno, y Quimera Rosa como que utiliza la clorofila como un proceso para generar relaciones interespecie, ¿no? O sea, como la clorofila aplicado al cuerpo humano, ¿no? Y entonces, bueno, como que creo que hay muchas experimentaciones en el ámbito del arte como para pensar otras relaciones interespecie, ¿no? No se trata de ponerse en el lugar de, ¿no? No se trata de generar, sino entender como las posibilidades de la interacción, las posibilidades de la interacción. ¿Qué pasa si nos dejamos afectar? Esta es una manera, pero hay muchas maneras de dejarnos afectar por las cosas que suceden. Y creo que la primera forma de acercarse es tener curiosidad por aquello que pasa o por aquello que nos pasa entre medio de una relación, pues, ¿no? Creo que otra de las cosas que me gusta mucho para pensar y repensar, no se trata solo, o sea, cómo nos dejamos afectar por aquello
frente a lo que no hemos tenido curiosidad porque parece que está ahí, porque parece que no nos afecta, porque parece que no tenemos relación directa, ¿no? Y no solamente hablo de esto que hemos llamado naturaleza, sino también con la tecnología, pues, ¿no? O sea, tenemos relaciones como justo muy de caja negra, ¿no? Como las cosas están ahí, nosotros estamos acá y no hay ninguna afectación y en realidad estamos producidos todo el tiempo por un montón de tecnologías, por un montón de ideas de naturaleza, por un montón de formas de producir y de ordenar el mundo que sí nos competen, pues, ¿no? Es como si también todas estas propuestas tuvieran que ver con recuperar la agencia que tenemos en el producir mundo constantemente, pues, ¿no? Y que además es una agencia colectiva, pues, ¿no? O sea, nuestros cambios en el contexto particular y singular de las vidas de cada una de nuestras, o sea, de cada uno de nuestros contextos y de cada una de nosotras en nuestros contextos es importante, pero creo que los cambios, también lo que ponen en el centro, son colectivos, son devenires estructurales, sistemáticos y colectivos, pues, ¿no? Eh, Creo que en estas preguntas de cómo afectarnos también se trata de cuestionar cómo hemos leído a la naturaleza y cómo hemos leído esos elementos, seres humanos y no humanos que forman parte de la naturaleza. Y me gusta mucho ese ejercicio que hace Vincent Dupret, que en este libro que se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Y me gusta mucho este libro porque pone en jaque justo las formas en las que, cómo hay toda una forma de mundo desde el cual hemos leído a los seres no humanos, ¿no? Como todo el tiempo estamos hablando por y generando procesos de tutelaje en diferentes, para diferentes seres con los que nos acompañamos en el mundo, ¿no? Y estamos hablando por constantemente, ¿no? Yo sé, como siempre, como hay esta pregunta cuando hacemos estas puestas como en cuestión sobre las relaciones interespecie, cómo relacionarnos interespecie cuando los humanos tenemos un lenguaje hegemónico que nos piensa y un soporte que queremos imponer. Creo que justo muchas de las estrategias y muchos de los ejemplos de interespecies que encontramos en una Nassim, en una Jara o en una Vincent Desprez, como en piezas como las que van a encontrar en esta exposición de María Petecuca o en el libro mismo de María Petecuca que se llama Especies del Cthulhu Seno, panorama de prácticas para un planeta herido, ¿no? Creo que son ejemplos de cómo hay otras formas de relacionarnos interespecie que no tiene que ver, y creo que esto es una de las cosas que vamos a ver como al final de la presentación ahorita, que tienen que ver con que no toda relación tiene que ver con una relación de entendimiento, ¿no? O con una relación racional, ¿no? No se trata de entender a veces, se trata de sostener a veces, se trata de mantenerse en el problema, se trata de responder frente a lo local, frente a lo situado, que requiere una situación, ¿no? Como que pronto la ciencia una forma de entender la ciencia como un conocimiento que representa la realidad, justo nos aleja de esa manera de poder entender el conocimiento y el saber colectivo como formas de sostener. No toda finalidad del saber o del conocer tiene que ver con el entender, sino puede tener que ver con el sostener, con la habilidad para responder en las situaciones específicas, pues, ¿no? Los saberes son importantes en el sentido de que creo que nos ayudan y nos permiten sostener la vida y sostener la muerte de maneras dignas y justas, pues, ¿no? Todo mundo produce conocimiento, todo mundo responde, como decíamos al inicio, pues, ¿no? Aquí nada más como algunas ilustraciones. Y como la tercera parte, la tercera estrategia, como estas artes para vivir en el planeta herido, como nuevos panoramas o otros imaginarios que se ponen a rodar, creo que tiene que ver justo con esto que estaba diciendo ahora mismo, que hay muchas maneras de relacionarnos con la crisis climática y que todas esas maneras, mientras nos ayuden a sostener la vida, creo que son importantes y sería bueno como aprender de ellas y tener curiosidad sobre ellas, pues, ¿no? Creo que hay muchas maneras de responder a los problemas, que no solamente implica con todas estas metáforas que tenemos para relacionarnos con los problemas que son enfrentar los problemas, que tiene que ver con aniquilar los problemas, eliminar los problemas, erradicar los problemas, ¿no? A veces
por más que, como la propia crisis climática, como el propio cambio climático, como el propio calentamiento global, nos lo pone ahí, enfrente de nuestros cuerpos, adentro de nuestros cuerpos, a veces no es tan fácil salirse del problema. A veces salirse del problema no es la forma en la que nos podemos relacionar con el problema, porque a veces los contextos son complicados. Y tenemos que producir otras formas de imaginarnos seguir con los problemas. Si el problema no se puede eliminar, ¿no? Si no se puede erradicar, si no se puede desaparecer, ¿cómo hacemos para vivir con el problema? ¿Cómo le hemos hecho para vivir con este problema? ¿Qué estrategias, resistencias, qué habilidades para responder hemos tenido? Creo que de ahí tenemos muchísimo que aprender de otras formas de pensar y relacionarse con los ecosistemas, como puede ser como en otros contextos y en otras cosmovisiones, aunque como diría Morton, no es una cuestión de visión, no me estoy refiriendo a la cosmovisión en el sentido de otra manera de ver, sino que otra manera de ver en un sentido estricto como de otras cosmovisiones indígenas, de coloniales, como desde otros saberes locales, tienen que ver no solamente con percibir, sino con vivir, sentir y sostener la vida de maneras diferentes, y tenemos mucho que aprender de ahí, porque para muchas personas salirse de los problemas, eliminar los problemas, no es una opción. Y hay muchas más formas de responder a los problemas y tenemos mucha sabiduría en eso. En ese sentido, creo que también pensar que hay otras muchas maneras de sostener, de seguir con el problema, ¿no? Y también recuerdo, ¿no? Como que también en conversación justo con Eugenio Ticelli, que lo cité hace ratito, hablábamos bastante bueno, pero es que hay problemas de los cuales sí queremos salir. Y sí, efectivamente podemos querer salir, pero a veces quizá no es tan fácil salir de los problemas, ¿no? No es como que entonces si estamos en un planeta en ruinas, de pronto pensemos que tenemos que volver a reconstruir como las ruinas. A veces en la ruina, que creo que mucho de lo que me gusta de la idea del compost, de la idea del humus, de la idea de todos los tejidos que están tejidos en este libro de Anna Singh, ¿no? De cómo ciertos seres pueden habitar en las ruinas, ¿no? Y además hay una experiencia brutal en todo eso, ¿no? O sea, como pienso mucho, me gustaba mucho como pensar en cuando surge el antropoceno, cuando surgen ciertos conceptos y entonces de pronto visibilizamos la crisis. Para quién era hecho ese concepto? Para que quienes viéramos que había una afectación de las formas de producir mundo para ciertos contextos, ¿no? Parece que cuando nos llegó a todos nos interesó el problema y empezó a hablarse de crisis climática, pero muchos territorios, o sea, la historia de nuestro devenir en crisis, pues, ¿no? O sea, que además yo no sé si la crisis es una cosa en la que se viene y entonces nunca hubo crisis antes, sino que creo que la crisis es un estado constante. Me gusta mucho también pensar en la idea de crisis en su etimología griega como krinein, que tiene que ver con decisión. La crisis son momentos de decisión y son momentos de decisión para pensar cómo habitamos los lugares que habitamos con lo que hay, pues, ¿no? No con lo que deseamos que hay, sino con lo que hay. ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo nos afectamos, pues, ¿no? ¿Cómo respondemos? Pero nos quedan 5 minutitos. Perfecto, ya estoy a Gracias. grabar. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, precisamente creo que la fabulación especulativa como una estrategia de la propia ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción feminista, pero también como otras maneras de escribir ensayo académico que han tenido varias autoras, nos permite imaginar otras maneras de relacionarnos con los problemas, otras maneras de ser hábiles para responder a los contextos complicados que tenemos, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay otra lectura de la afectación y la responsabilidad, y esta frase de la responsibility, de la habilidad para responder, o sea, pensar la responsabilidad como habilidad para responder, y lo que dice Haraway de no es la obligación humanista, liberal, de ser responsable de nuestras propias acciones, sino más bien es sobre aprender a participar en colectivo, ¿no? La responsabilidad, la habilidad para responder, no es esta obligación humanista liberal de ser responsable de nuestras propias acciones, sino más bien es sobre aprender a participar en colectivo. Es una praxis de cuidado y de respuesta, de reacción, de viniendo en multiespecie, haciendo mundo en una tierra herida, ¿no?
Y creo que ahí las fábulas de responsabilidad como no decretos justo morales, no como prescripciones, sino como historias que ya han existido, que nos permiten entender otras formas de relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con el mundo. Bueno, creo que Haraway cuando habla de estas fábulas de responsabilidad, y Barat también dice, son historias que activan nuestras capacidades para atender y por lo tanto responder dentro de los mundos desordenados que habitamos todos los días, ¿no? Necesitamos más curiosidad sobre las relaciones que constituyen nuestras formas de vida si queremos aprender a hacer mundos que sean menos mortales para los humanos y los no humanos. Contar historias es una práctica, entre muchas otras, que nos permite responder mejor dentro y como parte del mundo, pues, ¿no? Y bueno, cerraría con esto, ¿no? Creo que estas artes para vivir en estos planetas heridos tenían que ver con poner a rodar, y creo que eso es lo que han propiciado como eso, ¿no? Como desde estrategias, desde el arte, desde el pensamiento crítico, desde la ecología crítica, desde otras formas de pensar la filosofía, han puesto a rodar formas que revinculan de otras formas a seres humanos, inhumanos, relaciones interespecie, revinculación para afectarse y poder como responder a las situaciones en las que estamos, también como que ponen a rodar otras nociones que no tienen que ver con el control, sino con el cuidado, con perspectivas no patriarcales, en la propia manera de entender las crisis. Creo que también han puesto a rodar otras maneras de escucharnos, o quizá escucharnos por primera vez desde la complejidad y no desde los sistemas binarios. Me falta hablar muchísimo de todas las perspectivas de ecología queer y crítica que hay. También creo que se trata de hacernos cargo del problema de las crisis que habitamos, no desde el juicio, ¿no? Sino desde, bueno, esto es lo que hemos hecho, cómo podemos hacerlo de otras maneras y cómo nos vinculamos, ¿no? Y no desde la previsión, sino desde la habilidad para responder en las situaciones que tenemos, confiando en los saberes locales que tenemos y no generando paradigmas ideales o regresiones a una naturaleza pura, sino desde perspectivas que hablan de la situacionalidad, la naturaleza creada, híbrida, sin tener miedo a eso monstruoso, a lo queer, a lo complejo, sino pues dejándonos habitar por ello y pensar como siempre respondemos a las situaciones que nunca son como parecen, pero que siempre tenemos habilidades para responder frente a ello. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias por escucharme y bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Nadia. Muy interesante la perspectiva y esto que mencionas de hacerse cargo de las crisis con las que convivimos. Me parece muy importante. Nos hemos quedado ya sin tiempo para preguntas porque, bueno, nos pasamos un ratito, pero te agradezco mucho y retomamos esta parte de preguntas para el conversatorio que tenemos la próxima sesión y ahí ya nos metemos en la discusión más rica y más a fondo. Pues otra vez te agradezco muchísimo, Nadia, y me queda nada más invitarlos para la siguiente sesión del próximo miércoles 31 de mayo, que hablaremos sobre el caos climático o los límites de la representación con la doctora Gabriela Méndez Cuota de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues, y después de esa sesión tenemos un conversatorio de 1 hora para entrar a esta discusión tan rica que los distintos ponentes nos han regalado. Muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos en la próxima sesión.